Estamos con la directora de Patrimonio Histórico de la Secretaría Nacional de Cultura, la señora Ana Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo está, directora? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. ¿Sabían ustedes de esto? ¿Se les comunicó? Bueno, realmente nosotros nos enteramos ayer cuando ya el tema estaba viralizado en las redes sociales. Por lo tanto, no tuvimos conocimiento, realmente no. ¿Pero ustedes se enteraron que se iba a realizar un evento en ese lugar, que se iban a bloquear las calles? No, para nada. Lo que pasa es que no nos compete a nosotros la gestión del espacio público. Eso le compete a la Municipalidad de Asunción. Es decir, ellos tenían un permiso municipal para la realización de la fiesta, ¿verdad? Entonces, cuando ellos dicen que tenían permiso de la municipalidad, se refieren a que tenían el permiso para la fiesta, no y para utilizar la calle, no para patrimonios históricos, porque utilizaron una parte ya de lo que significa la Casa de la Independencia, sería tipo la parte de la escalera. Claro, utilizaron ya el predio mismo de la Casa de la Independencia. Partamos de la base que nos corresponde, ¿verdad? Ahora, en caso que ellos querían utilizar ese espacio que vemos ahora en imagen, ¿cuál era el procedimiento siguiente? ¿Qué tendrían que haber hecho ellos? Tenían que haber solicitado permiso a la Secretaría Nacional de Cultura. Y después ustedes evalúan, analizan si se iba a ser factible o no. Exactamente. Y luego le dan como una respuesta. Exactamente. Pero de hecho que no se utiliza el predio para ningún tipo de promoción o publicidad. Claro, de hecho la respuesta de la Secretaría de Cultura iba a ser no. Ahora, ¿por qué le hago toda esta pregunta, directora? Porque quiero llegar a algo. Si ustedes no dieron el permiso, si ustedes se enteraron a través de las redes sociales, ellos van y ubican por cuenta propia un cartel ahí como el que vimos. Uno de repente quiere ser incluso hasta mal pensado, ¿verdad? Si algún funcionario, algún encargado de este sitio histórico accedió a que esto se ubique en ese lugar. Bueno, eso está siendo investigado internamente por la Secretaría de Cultura. Y las personas responsables van a ser amonestadas y van a recibir una amonestación institucional, ¿verdad? Eso es lo que se está justamente definiendo. Se realizaron reuniones internas esta mañana y todavía no se tiene la conclusión de la investigación. Directora, ¿y este lugar tiene guardia de seguridad o no tiene? Sí, tiene guardia. ¿Y el guardia no se dio cuenta de lo que estaba pasando? Por eso te digo, se están haciendo las investigaciones. O sea, lo que yo quiero dejar en claro es que la Secretaría de Cultura va a tomar los recaudos necesarios y va a realizar la investigación correspondiente para que los responsables sean sancionados, tanto internamente como externamente. ¿Qué tan grave es esto para ustedes? ¿Qué significa? Demasiado grave. Es un agravio a un símbolo nacional. Esta casa es la que representa nuestra república, el Paraguay libre y soberano. Es la casa es el patrimonio cultural más importante que tenemos como nación. Por lo tanto, el agravio ocurrido, el agravio que propiciaron es tremendamente grave, que debe ser amonestado como corresponde, ¿verdad? Con el rigor que se merece. ¿Podríamos hablar de multas económicas también o simplemente amonestaciones sociales? Bueno, podemos hablar en realidad podríamos intentar hablar de amonestaciones de diversas maneras, pero no te puedo asegurar exactamente cuál va a ser la decisión que se va a tomar a nivel jurídico y a nivel institucional. Pero existen también medidas de mitigación, existen diferentes maneras en que se puede aplicar una pena por un ¿cómo se dice? Un agravio al patrimonio cultural. Y en este caso, al patrimonio más valioso del país. Es justamente eso, hacia ahí iba a apuntar también mi comentario y la consulta. Qué vulnerable que es lo nuestro, en el sentido del escaso resguardo a la seguridad. Y el hecho de querer hacerlo ya implica un desapego a lo que es nuestra costumbre y nuestra tradición. Y no lo digo en este caso puntualmente, hay muchas otras estructuras que hoy están incluso al borde de derrumbe, en algunos casos la iglesia de Yaguarón, la iglesia de la Encarnación, que está acá en Asunción nomás también. Mismo. ¿Y qué se está haciendo para preservar ese patrimonio, directora? Bueno, me encanta la expresión que usaste. El patrimonio cultural del país es muy vulnerable, está en una situación muy vulnerable
y está en un permanente estado de pérdida, porque realmente a nivel nacional, lo cultural, todos sabemos que no es un artículo de primera necesidad, aunque debería serlo, ¿verdad? Entonces, los recursos no llegan al tema cultural como llegan a otros aspectos, necesidades a nivel nacional en cuanto a presupuesto general de gastos. Sabemos que la Secretaría de Cultura, en relación a otros ministerios, tiene unos fondos muy limitados, por lo tanto nuestros recursos, tanto económicos como de profesionales con quienes trabajar, son muy limitados. Nosotros deberíamos cubrir todo el país y realmente no contamos con recursos humanos como para hacerlo, ¿verdad? Por eso es que para nosotros es muy importante el aporte de la comunidad. Yo celebro lo que este agravio que recibimos a nivel patrimonio, a nivel de nuestra cultura y de nuestra identidad, celebro que haya sido viralizado de esta manera, porque eso nos pone de manifiesto que la comunidad está interesada en lo suyo. Y concientizada también. Concientizada también. Porque nosotros nos preguntábamos, ¿qué pasaba si esto ocurría en otro país? Exacto. Esto solamente puede ocurrir en Paraguay, decimos, porque un patrimonio de semejante importancia y una marca de cerveza encima poniendo su marca en el lugar. Y vemos en las imágenes que están, las fotos que están en pantalla, que posteriormente sacaron el cartel. En medio de la fiesta, no después, sino que durante la fiesta. Yo estuve ayer a la mañana, justamente a raíz de la denuncia que vi en Facebook, me apersoné, digamos, enseguida, y había un montón de gente de la comunidad, o sea, la sociedad civil, ¿verdad? Y todos me preguntaban, ¿vos venís por el aviso de Pilsen? Sí, ¿verdad? Y me agradó ver tanta gente que iba personalmente a verificar lo que habían visto en Facebook, ¿verdad? Entonces, eso es muy alentador para nosotros, porque tenemos como a la comunidad como vigilantes del patrimonio. Eso es muy importante porque nos ayuda en nuestra tarea, ¿verdad? A ver, hasta también a veces quiero ser incrédulo en el sentido de que la dirección de marketing de esta empresa, de esta firma cervecera, no haya tenido en cuenta este elemento tan importante que es atentar un poco contra la imagen de una estructura de cultura nuestra, ¿verdad? Por eso hasta me cuesta creer. Bueno, quizás no hayan pensado que iba a tener esta repercusión, ¿verdad? Entonces, pero esto es señal de cómo la comunidad está abriendo los ojos. O sea, esos scratches que vivimos anteriormente también ya son señales de que la sociedad civil ya no se calla, expresa lo que siente, lo que piensa y defiende sus derechos, ¿verdad? Y eso es muy importante. Hay un dato. Lo que quisiera nomás dejar en claro es que a la municipalidad le corresponde la gestión de los espacios públicos, pero a nosotros nos corresponde proteger el patrimonio y de eso no hay ninguna discusión. No pueden obviar esa responsabilidad, claro. No podemos. Por lo tanto, cuando se trata de un caso donde el patrimonio va a estar involucrado, siempre debemos tomar los resguardos correspondientes. La otra vez se hizo un evento en la Cachamba, ¿verdad? Y ellos, por suerte, tuvieron la delicadeza de consultar con Cultura. Ellos nos contaron, de este caso no nos contaron, no nos enteramos. Aquel caso sí, y nosotros tomamos los resguardos. ¿Qué patrimonio estaba en peligro ahí? El ferrocarril, encomiendas, y la Cachamba misma es un sitio histórico del ferrocarril. Tiene 2 locomotoras, tiene la plancha donde giraba el ferrocarril, tiene un tinglado inmenso, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones fueron: ustedes van a vallar todo lo que es patrimonio, van a proteger, los baños van a estar lejos de los sitios históricos, de manera de que ya sabemos, ¿verdad? Todo lo que Qué paradoja, porque ahí vemos que los baños están en esta ocasión nos encontramos patrimonio con esto, ¿verdad? Yo quiero decirle algo con respecto a eso, a eso justamente apuntaba. Podemos ver la fotografía primero de la imagen por la noche. Sí. A ver, en la siguiente fotografía donde se ve a los baños que están allí, porque la Municipalidad de Asunción, responsables de la municipalidad, ahí está. Esta es de día. Dijeron día. Que solamente se dejaron ahí los baños para ser retirados. No, Sin embargo, mentira. en la imagen nocturna se puede comprobar que efectivamente fueron dispuestos en ese lugar. Y yo que estuve en el lugar también puedo ser testigo fiel de que los baños estaban en ambos lados de las veredas. Y el sector de mujeres estaba justamente en el lado de la Casa de la Independencia. Claro.
Ahí está. No, es terrible. Ellos, la empresa cervecera, según el diario Última Hora, pidió disculpas, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Incluso sacaron de tenerlo allí arriba el cartel, lo pusieron sobre la calle. Pero eso de ninguna manera sí, pero el hecho ya está. Una pena. Ya metieron la pata enormemente. Lo más grave es que haya un interés comercial particular por encima del bien común, que es la preservación del patrimonio, que es nuestra identidad, que tiene que ver con nuestra esencia misma. Eso es lo más grave. Ahora, directora, simplemente porque no queda un poco claro, en el sentido de que, bien, se va a abrir un sumario, eventualmente se le va a sancionar a los funcionarios responsables de este sitio, y con los que cometieron el pecado. También. ¿Cuál puede ser la sanción? La ley nos ampara en ese sentido. La ley nos ampara. ¿Qué le puede? La ley 946 habla de que no podrá ser menospreciado el patrimonio cultural y que los responsables... Hablando concretamente, ¿pueden ser sancionados o sancionada la empresa económicamente? Sí, económica. Y bueno, y si hablamos de alguna pena más grave, el Código Penal incluso habla de años de cárcel para quienes agravian y perjudican el patrimonio cultural. Y bueno, va a ser una historia que continúe entonces. Se acaba acá la historia con bajar el cartel. Todo esto, yo les comento de vuelta, esto está en manos de la asesoría jurídica y de los asesores de la Secretaría Nacional de Cultura. ¿Usted cree pertinente formular una denuncia y hacerlo de manera formal? Como te digo, bueno, yo creo que su punto de vista. Sí. Es pertinente realizar la denuncia y poner una buena sanción de manera de que sea ejemplificadora. Esto no puede volver a pasar, no puede. Muchas gracias, señora, por su tiempo y por venir aquí a darnos a entender también todo lo que esto representa e incluso abriendo la posibilidad de que esta empresa sea sancionada por haber atropellado un patrimonio histórico y cultural. Gracias. Es importante, Roberto, en el momento en que ella dice como directora, esto no puede volver a pasar. ¿Por qué? Porque con el solo hecho está bien también, pidieron disculpas, perfecto, un gesto muy loable, lo mínimo que podían hacer también, ¿verdad? Es lo mínimo. Ahora, a partir de ahí tiene que haber algo más. Así de lo mismo. contrario, es como que queda en simplemente un hecho anecdótico y terminó la historia. No, esto tiene que ser ejemplificador. Así es, y ahí ya lo dijo la directora. Ahora, gracias nuevamente. Hacemos un corte y luego regresamos para conocer los detalles de la nueva ley del tránsito que está próxima a entrar en vigencia y que establece algunas modificaciones, principalmente para aquellos que quieran tramitar su licencia de conducir. Ya regresamos.